tal vez a las 2 de la mañana, en la cual no se me viera la cara, y creo que la voz es más seductora que mi aspecto, y que pudiera tener alguna conversación a privada, solas, explicando algunas disfunciones sexuales o hablando problemas de pareja. Pero bueno, esto es una superconferencia, no creo que vayamos a estar a solas, y quiero compartir con ustedes un par de casos. Tal vez con el primero solo alcance y pueda dejar el mensaje que quiero transmitirles. Este es el caso de una mujer de 64 años con un bloqueo de rama izquierda, hipertensa, dislipémica y sobrepeso. Se interna, tiene varios episodios de Angor, umbral variable, generalmente en reposo, se le hacen todas las enzimas, son normales, se le da el tratamiento clásico y antes del alta al médico se le ocurre la buena idea de pedirle un eco con ejercicio. Como todo eco con ejercicio, nos tomamos una hora y cuarto, le hacemos un eco basal lo más completo posible y aquí ven ustedes nada en especial, una dilatación auricular izquierda, una relajación prolongada, un ventrículo derecho normal, nada especial en cuanto a los gradientes aórticos, la presión pulmonar tal vez limítrofe, la presión sistólica de 33 y una fracción de eyección que la tomamos en forma automática del 61%. Este es el eco basal y parece bastante normal, tiene el bloqueo de rama izquierda, tal vez algún movimiento diferente en este sector que sabemos que nos puede llegar a confundir. Vemos que hay engrosamiento, no nos llama nada la atención. Le hacemos un ejercicio de 600 kilográmetros, llega a una frecuencia buena, tiene una presión arterial levemente, la respuesta es hipertensiva, diastólica, pero para la camilla supina a veces, sin ser patológico, llegan a 100 milímetros de diástole, tiene un buen doble producto y por supuesto bloqueo de rama izquierda, la paciente no presenta síntomas. Y este es el ecocardiograma. Así que este es en el pico y este es lo hacemos con camilla supina. Así que el pico y la recuperación prácticamente son segundos nomás y a veces inclusive la recuperación tiene una frecuencia un poquito más alta porque seguimos haciéndolo después del pico. Y bueno, tal vez les llame la atención algo, posiblemente sí, especialmente en la recuperación. Ven ustedes que esta zona parece estar hipokinética, pero el septum no es lo que miramos en el bloqueo de rama izquierda, tampoco el ápice. Sabemos que tenemos que mirar otra zona de la misma arteria y entonces es la cara anterior la que tenemos que analizar. Y la cara anterior nos está diciendo algo. ¿Están de acuerdo? Bien. Y este es el comportamiento que tiene en el eje largo. El eje corto no se los voy a mostrar, no es muy bueno. Así que con esto ya tenemos el diagnóstico. Pero ahí no termina. El análisis visual es una parte, pero el ecoejercicio es mucho más que eso. Es medir el comportamiento de los volúmenes de fin de sístole en reposo, que era 41, y en el ejercicio, que es 47. Y sabemos que eso es anormal. Y la fracción de eyección, que era 61, pasa a 51, y eso es anormal. Y eso nos dice también, nos da una información preciosa, y eso es parte de nuestro informe. Y el strain longitudinal es parte de nuestro informe. ¿Qué pasa en la deformación longitudinal global de reposo? Y luego del ejercicio hay un descenso. Sabemos que a veces las zonas más basales son difíciles de reconocer, pero el ápice baja de 22 a 20 y eso es anormal, y aparecen curvas de deformación posistólica que también es anormal.
y hoy tenemos otra herramienta que podemos definir espacialmente si es transmural o no, y vemos que no solamente es subendocárdica la alteración de la deformación, sino también es mesocárdica y epicárdica. Bien, le piden, ¿es positivo el estudio o no? Bien, ¿le pedirían coronariografía? ¿Quién le pide coronariografía a este paciente? Casi todos. ¿Qué esperan que tenga las coronarias? Lesiones, por lo menos en la arteria descendente anterior. Eso es lo que pensó el médico de cabecera, que cuando lo devolvimos a la unidad, directamente al otro día fue a hemodinamia, y esta fue la coronariografía. Coronarias normales. Bien. ¿Infrecuente? No tanto. Entonces, ¿quién cree que es un estudio falso positivo por bloqueo de rama izquierda? Que levante la mano. Estamos solos. Estudio falso positivo como respuesta hipertensiva. Siempre hay que ver si la poscarga no aumentó bruscamente. No fue para tanto. En realidad el estudio no fue diagnóstico. Alguno tenía dudas. ¿Alguien tenía dudas que el estudio era positivo? Ninguno. El estudio técnicamente deficiente, cosa que puede haber pasado porque lo hice yo, o es un estudio verdaderamente positivo. ¿Quién vota por el 5? La mayoría. Bien. El hemodinamista podía haberme llamado, el médico de cabecera, y decirme que realmente nos equivocamos, pero nosotros pensábamos que era verdaderamente positiva. ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigue este paciente? ¿Una resonancia nos podrá resolver la cuestión? Y la resonancia probablemente vea lo mismo que usted vio, un ventrículo que tiene alteración en la motilidad del esfuerzo y quizás efecto de perfusión. El tema es que no se justifica eso por una presión coronaria significativa porque tiene coronarias normales, entonces hay que buscar otra causa en las coronarias. Bien. ¿Qué se les ocurre? La paciente se le dio de alta, dijo tiene coronarias normales, pero el médico me llamó por teléfono explicándome que él quería hacerle esto. Se le suspendieron los betabloqueantes y se le pidió alguno de estos ejercicios, alguno de estos, estudios. ¿Qué hubieran pedido? ¿Quién hubiera pedido un SPECT? ¿Un nuevo ejercicio para confirmar los datos? ¿Un ecodobutamina? ¿Un ecodipidamol con determinación de la reserva coronaria? ¿O una prueba de espasmo coronario? ¿Qué hubieran pedido? ¿Una prueba de espasmo coronario? ¿Con qué? ¿Quién hubiera pedido una prueba de espasmo coronario? Bien, estamos a solas, ¿eh? Nadie nos ve. Diga qué prueba le hubiera pedido. Con frío. Bien, puede ser. Una prueba de frío. Una prueba de hiperventilación, una prueba de ergonovina, una prueba de acetilcolina. Acetilcolina no la podemos hacer nosotros, vida media muy corta, tiene que hacerla en hemodinamia. Ergotamina hubiera sido una posibilidad, pero mucho más fácil hacerle una hiperventilación. ¿Alguien le hubiera querido saber la reserva coronaria de esta paciente? Que tenía franco deterioro de la cara anterior, a ver cómo estaba. ¿Le hubiera interesado conocer? ¿Le hubiera definido una reserva coronaria normal? ¿Lo hubiera dejado tranquila? Posiblemente. Muy diferente el pronóstico. Lean en junio Hase 600 pacientes nuestros, reserva coronaria baja, reserva coronaria normal, todos no como este, sino con contractilidad normal. Y la reserva coronaria, la llave pronóstica. No es lo mismo. No es lo mismo tener. Bueno, el médico no nos insultó, nos dijo, quisiera que le hagas un dipidamol con reserva coronaria y una prueba de espasmo coronario. Bien, eso fue lo que se le solicitó. Le volvimos a hacer el eco basal.
una insuficiencia mitral leve, no muy diferente todo a lo que habíamos visto. Este era el eco basal, tal vez un poco más notorio el trastorno secundario al bloqueo de rama izquierda. Y esta era la prueba de dipiriamol. Nosotros inyectamos 0,84 en 4 minutos, o sea, 0,21 miligramos cada minuto, 4 minutos, todo junto, y estudiamos el valor de la reserva coronaria, por lo menos de la descendente anterior, que era la arteria que en este momento nos preocupaba, y estudiamos la contractilidad, o sea, hacemos un análisis precoz, apenas terminamos la inyección, y un análisis un poco tardío. ¿Ustedes ven algún trastorno de la contractilidad? ¿Ven algún trastorno de la contractilidad? No tan notorio, ¿no es cierto?, como... Y si tenían alguna duda, acá tenemos un eje menor, si tenían alguna duda, vamos a ver qué dio la reserva coronaria. El flujo basal de la descendente anterior nos dio un flujo diastólico de 39, con una relación sístole-diástole bastante buena, y luego llegó a 89, o sea, aumentó más de 2 veces, y eso habla de que la reserva coronaria estaba conservada. No confirmó que no había lesión epicárdica, que ya lo sabíamos, pero también nos dijo, no tiene trastornos de la microcirculación. Bien, pero nos había pedido un test de frío y un test de hiperventilación. La fracción de eyección basal aumentó y el dipiriamol aumentó. Aunque los valores basales fueron un poquito más inferiores, acá tuvo una respuesta normal con el dipiriamol, con una reserva coronaria normal. O sea, este paciente no tiene lesión epicárdica, ni tampoco tiene trastornos de la microcirculación en el territorio descendente anterior. Y esto, la reserva coronaria, es más que la reserva fraccional. La reserva fraccional que mide en cateterismo, mide la diferencia de presiones y mide si hay o no obstrucción epicárdica significativa, pero mide la caída de la presión basal y posadenosina. Mientras que la reserva coronaria hecha por cualquier método en cateterismo aquí, mide, además de lo que puede ser significativa una arteria epicárdica, cómo está la microcirculación. Y si está la microcirculación alterada, cualquiera sea la etiología, ya tenga una enfermedad reumática, tenga una psoriasis, tenga diabetes, tenga disfunción endotelial, eso no es bueno. Y eso marca pronóstico, aún con coronarias normales. Llegamos hasta acá y ahora viene la prueba de hiperventilación. Han hecho muchas pruebas de hiperventilación, la verdad que no se pide demasiado. Nosotros hemos hecho muchísimas, decenas, centenares. Con nosotros trabajó Kasky mucho tiempo, que se formó con Masseri, así que se imaginan, si uno la sabe buscar, la encuentra. Y la posibilidad de hacerlo con electro solo es interesante, pero hacerlo con eco mucho más. Los protocolos son 5 minutos de hiperventilación, el protocolo nuestro, 5 minutos de hiperventilación, ahí no pasa nada, y luego de esperar 5 o 10 minutos, tomamos las imágenes y si es negativo, ponemos la mano en agua fría durante 1 minuto. O sea, no vamos a ver el fenómeno de respuesta contráctil al espasmo inmediatamente, si no se produce una alcalosis metabólica, alteraciones en el calcio, y si la arteria, el músculo liso está sensible, la arteria se cierra. Mucho cuidado con estos test, porque no es hacerle una hiperventilación y mirar lo que pasa. Ojo, ponerle una vía, hacerle, tener la nitroglicerina al lado, tener el cardiodefibrilador al lado y hacer una prueba de hiperventilación o frío. Porque hemos visto de todo. Hemos provocado
taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, infarto miocardio. En 20 años de experiencia, no en muchos pacientes, pero recuerdo cada uno de ellos, todos se recuperaron, pero hay que estar muy preparados, porque la arteria se cierra. No es una relación entre demanda y oferta, pide un poco más de oxígeno y no le podemos dar. La arteria, la canilla se cierra, no queda una gota de sangre. Entonces el músculo lanza todas las arritmias posibles y se manifiesta de una manera muy grosera muchas veces. Así que le hicimos la prueba y esta es la respuesta que tuvo la paciente. Le hicimos hiperventilación, no tuvo nada, le ponimos, inmediatamente lo sensibilizamos después de 14 minutos, o sea, 10 minutos terminada la hiperventilación, 1 minuto hasta la muñeca en agua fría o hasta que se le caiga algún dedo, y ahí paramos. La paciente sintió la misma molestia que venía sintiendo. Y esta es la respuesta, acá vean con el frío y acá vean con la recuperación, cuando la paciente se recupera. Y tenemos un antes y un después. Pero miren esto. Miren esto. ¿Alguien tiene duda que es positivo? ¿Alguien tiene duda? No, la paciente refirió la misma molestia y la pared anterior se paró. ¿Están de acuerdo? Se dilató el ventrículo y la pared se paró. Acá es la recuperación cuando ya le damos una toalla, calentamos a la paciente y se le pasa la molestia y acá no hubo que inyectar nitroglicerina. Vean qué pasó con el ventrículo y qué pasa cuando después se recupera y vuelve a tener sangre. La fracción de eyección basal era 54, se fue a 43, el volumen de fin de sístole, muy fácil medirlo. Y durante el ecoestrés debemos dar esta información, cualquiera sea la metodología. Tenemos que informar dos cosas, porque el estudio, la contractilidad es la relación entre presión y volumen. Y eso se hace en hemodinamia, la curva presión y volumen. Pero tenemos subrogante. La presión la tomamos con el manguito. Si la presión baja durante un ejercicio, eso es malo. Y si el volumen sube, volumen de fin de sístole, tomado por el método que quieran, por supuesto mejor 3D, pero eso nos da una relación de contractilidad, de reserva coronaria, de reserva contráctil. Y eso es el ecoestrés. No es mirar si la pared se mueve un poquito más o un poco menos. El ecoestrés es el arte de definir no solamente el trastorno visual, sino de cuantificarlo. Y acá vemos que se dilató el ventrículo porque tenemos el volumen de fin de sístole. ¿Y qué pasó con el strain? Pues miren cómo se deterioró. Notablemente se deterioró con la hiperventilación y el frío. Así que fue un test de espasmo positivo en el territorio de la arteria ascendente anterior, posiblemente también en el territorio lateral, porque mostró algún trastorno. La paciente se le suspendieron los beta bloqueantes, se le dieron calci bloqueantes y nunca más tuvo molestias. Así que les voy a mostrar algún caso de hiperventilación. Miren este paciente que tenía factores de riesgo, era un hombre de mediana edad, 50 y pico de años, que le dolía cuando se acostaba, cuando se sentaba, cuando respiraba hondo, cuando tomaba café, y dice, yo estoy por ir al gastroenterólogo, así que no me haga ningún estudio. Lo único que le hicimos fue ponerle una vía, hiperventilarlo, y miren lo que pasó con el ventrículo. Miren lo que pasó con el ventrículo. Le dimos nitroglicerina, lo mandamos a la casa, le pedimos una coronariografía, el paciente tardó en que le autorizaron la orden de la coronariografía, una noche se despertó con dolor y tuvo un infarto exactamente en el mismo territorio. Esto es otra prueba con ergotrate, es otra manera de estudiarlo. El doctor Song, del cual me prestó esta diapositiva, tiene miles de casos y seleccionados, por supuesto con coronarias normales, ponerle un cuarto
de ergotrate, esperar 5 a 8 minutos, después medio, después 1 y después 2, es un estudio largo. Vean ustedes un espasmo de la coronaria derecha. O sea, es un test también válido, hay que tener experiencia, es mucho más sencillo hacer una hiperventilación y un frío, pero de vez en cuando hemos hecho esta prueba y seleccionando al paciente, no hipertenso, por supuesto, no embarazada, con coronarias normales o con estudios funcionales absolutamente normales, está permitido hacerlo con bajo riesgo. Entonces, el mensaje que quería decirles en lo bajo, voy a presentar este caso solo, el otro es extraordinario, es el caso más increíble que tuve, pero lo voy a dejar para el año que viene. Y el espasmo coronario existe y no es infrecuente. ¿Y cuándo debemos pensar en espasmo coronario? Porque evidentemente, ya lo dijo Goethe, el ojo ve lo que la mente sabe. Si buscamos espasmo, y cuando Kasky trabajaba con nosotros, decía, este sí, este no, este sí, a las 4 de la mañana se levantaba el residente, le hacía hiperventilación y las pruebas eran positivas, muchísimos de esos pacientes. Se fue Kasky a Inglaterra, desapareció el espasmo, volvió un año después, lo van a ver en la conferencia, no sé si inaugural o de clausura, pasado mañana, o sea, es un honor que alguien que fue médico de guardia hoy llegó al más alto cargo, merecido por supuesto. Carlos Kasky sabía reconocer y sabe reconocer. O sea, hay que pensar, este paciente es un paciente que puede tener espasmo coronario. Dolores en reposo, generalmente nocturnos o a la madrugada. En general tienen, por supuesto, coronarias normales. Y los pacientes susceptibles son los fumadores hipertensos con mucho estrés, jaquecosos que ingieren ergotamina, portadores de Raynaud, y siempre pensar en pacientes cocainómanos que pueden hacer espasmo coronario. Esta es otra de las cuestiones frecuentes que vemos. Y este es un estudio, el ACOBA, con la cual prácticamente quiero terminar. Este es un estudio prospectivo de 300 pacientes con angina estable. Y 40% de los pacientes presentaron coronarios normales o con lesiones mínimas. Y esto es lo que pasa en muchos países, inclusive países muy desarrollados, en los países escandinavos, donde un alto porcentaje de mujeres tienen coronarias normales y tienen angina. Y para el hemodinamista normal, ahí le terminó la historia. ¿Qué va a averiguar por qué tiene angina? No es revascularizable, se terminó la historia. Ya se acabó que le ponga acetilcolina en la sala de hemodinamia. ¿Para qué? Perder el tiempo. O sea, ya no les interesa responder a la pregunta ¿por qué tiene Angor el hemodinamista? Podría responder a la pregunta haciendo reserva coronaria, haciendo acetilcolina, etcétera, etcétera. Pero lo que le interesa en la vida práctica, y lo hacen tremendamente bien, es abrir arterias. Y ahora, por supuesto, muchas más intervenciones. Entonces no van a perder el tiempo tratando de responder a la pregunta ¿por qué fue un test funcional positivo? ¿Por qué tuvo Angor el paciente? Lo tenemos que responder en parte nosotros. Estos 40% de pacientes que tenían coronarias prácticamente normales, la acetilcolina generó espasmo en 2/3 de los pacientes. Eso le explicaba por qué tenían angina. Espasmo epicárdico en la mitad y espasmo microvascular en la otra mitad. O sea, por eso los pacientes con angina y coronarias normales no tienen tan buen pronóstico como uno puede creer, y realmente, aunque nos perturban bastante la vida porque muchas veces no le podemos dar la solución, hay que buscarle la explicación. Y una de las explicaciones puede ser espasmo coronario. Bueno, yo iba a preguntarles qué hacemos, ya sabemos qué vamos a hacer. Voy a terminar aquí y decir que estos casos no son muy frecuentes. La frecuencia depende de cuánto pensemos en ellos, pero que
Si lo buscan, los hay, los hay.